Un día que el señor de Guermantes necesitaba unos informes relacionados con la profesión de mi padre, se había presentado a sí mismo con muy buena gracia. Desde entonces tenía que pedirle a menudo algún favor como vecino, y en cuanto le veía que bajaba la escalera pensando en algún trabajo y deseoso de evitar todo encuentro, el duque dejaba a sus mozos de cuadra, salía al paso de mi padre en el patio, le ponía bien el cuello del gabán, con la servicialidad heredada de los antiguos ayudas de cámara del rey, le cogía de la mano y reteniéndola en la suya, acariciándosela incluso para probarle, con un impudor de cortesana que no le regateaba el contacto de su preciosa carne, lo llevaba así, fastidiadísimo y sin pensar más que en escaparse, hasta más allá de la puerta cochera. Nos había hecho grandes saludos un día que se había cruzado con nosotros en el momento en que salía en coche con su mujer, a la que debía de haber dicho mi nombre, pero ¿qué probabilidad había de que ella lo hubiera recordado, como tampoco mi cara? Y, además, vaya una recomendación, la de ser designado meramente como uno de sus inquilinos. Más importante hubiera sido encontrar a la duquesa en casa de la señora de Villeparisis, que precisamente me había pedido, por medio de mi abuela, que fuese a verla. Y al saber que yo había tenido intención de dedicarme a la literatura, había añadido que en su casa me encontraría con algunos escritores. Pero mi padre estimaba que yo era demasiado joven aún para hacer vida de sociedad, y como el estado de mi salud no dejaba de preocuparle, no tenía ganas de procurarme ocasiones inútiles de nuevas salidas. Como uno de los lacayos de la señora de Guermantes hablaba mucho con Francisca, oí que nombraba alguno de los salones a que ella iba, pero por mi parte no acertaba a representármelos desde el momento en que eran una parte de su vida que yo no veía más que a través de su nombre. ¿No eran inconcebibles? Esta noche hay una gran fiesta de sombras chinescas en casa de la princesa de Parma, decía el lacayo. Ahora que no iremos, porque a las 5 toma la señora el tren de Chantilly para ir a pasar 2 días en casa del duque de Homel, pero quienes van son la doncella y el ayuda de cámara. Yo me quedo aquí. No le va a hacer ninguna gracia a la princesa de Parma. Más de 4 veces le ha escrito a la señora duquesa. Entonces ya no están ustedes por ir al castillo de Guermantes este año. Es la primera vez que no la pasaremos allí. Por causa de los catarros del señor duque, ha prohibido el doctor que se vuelva allí hasta que pongan un calorífero, pero antes de eso, todos los años se está allí hasta enero. Si el calorífero no está instalado, puede que la señora vaya algunos días a Cannes, a casa de la duquesa de Guisa, pero todavía no es seguro. ¿Y allí van ustedes al teatro? Vamos unas veces a la ópera, otras a las soirées de abono de la princesa de Parma, que son cada 8 días. Parece que es muy distinguido lo que ponen. Hay comedias, óperas, de todo. La señora duquesa no ha querido tomar un abono, pero de todas maneras vamos una vez a un palco de una amiga de la señora, otras a otro, a menudo a la platea de la princesa de Guermantes, la mujer del primo del señor duque. Es hermana del duque de Baviera, así que ya se vuelve usted a casa, decía el lacayo que, bien que identificado con los Guermantes, tenía sin embargo de los amos en general una noción política que le permitía tratar a Francisca con tanto respeto como si hubiera estado colocada en casa de una duquesa. Tiene usted una salud excelente, señora. Ah, si no fuera por estas malditas piernas. En llano, aún menos mal. En llano, quería decir, en el patio, en las calles por donde no le disgustaba pasearse a Francisca, en una palabra, en terreno llano, pero estas condenadas escaleras. Hasta luego. Puede que volvamos a vernos esta tarde. Deseaba tanto más volver a hablar con el lacayo cuanto que había sabido por éste que los hijos de los duques suelen llevar un título de príncipe, que conservan hasta la muerte de su padre. Sin duda el culto a la nobleza, mezclándose y acomodándose con cierto espíritu de rebeldía contra la misma, debe de ser hereditariamente extraído de los terruños de Francia, muy fuerte en su pueblo, porque Francisca, a quien podía hablársele del genio de Napoleón o de la telegrafía sin hilo sin conseguir atraer su atención y sin que ni por un instante moderase los movimientos con que retiraba la ceniza de la chimenea o ponía el cubierto, sólo con que le contasen esas particularidades y que el hijo menor del duque de Guermantes se llamaba generalmente príncipe de Oléron, exclamaba «¡Qué hermoso es eso!» y se quedaba deslumbrada como ante un vitral.
Francisca supo también por el lacayo del príncipe de Agrigento, que había hecho amistad con ella en las frecuentes ocasiones en que venía a traer cartas a la duquesa, que había oído, en efecto, hablar mucho en el gran mundo del matrimonio del marqués de Saint-Loup con la señorita de Ambresac, y que estaba ya casi decidido. Aquella villa, aquella platea en que la duquesa de Guermantes trasegaba su vida, me parecían lugares menos mágicos que sus habitaciones. Los nombres de Guisa, de Parma, de Guermantes, Baviera, diferenciaban de todos los demás los lugares de veraneo en que se trasladaba la duquesa, las fiestas cotidianas que el surco de su coche ligaba a su hotel. Si me decían que en esos veraneos, en esas fiestas, consistía sucesivamente la vida de la señora de Guermantes, no me daban ninguna luz sobre esa vida. Cada uno de ellos daba a la vida de la duquesa una determinación diferente, pero no hacía más que cambiarla de misterio, sin que ella dejase evaporarse nada del suyo, que mudaba solamente de lugar, protegido por un tabique, encerrado en un vaso, en medio de las ondas de la vida de todos. La duquesa podía desayunar frente al Mediterráneo en la temporada de carnaval, pero en la villa de la señora de Guisa, donde la reina de la sociedad parisiense ya no era, con su traje de pique blanco, en medio de numerosas princesas más que una invitada igual a las demás, y precisamente por eso más conmovedora aún para mí, mas ella misma, al renovarse como una estrella de la danza que en la fantasía de un paso llega a ocupar sucesivamente el puesto de cada una de las bailarinas, sus hermanas, podía contemplar las sombras chinescas, pero en una soirée de la princesa de Parma, oír la tragedia o la ópera, pero en la platea de la princesa de Guermantes. Así como localizamos en el cuerpo de una persona todas las posibilidades de su vida, el recuerdo de los seres que conoce y a quienes acaba de dejar, o a los que va a unirse, así yo, si al enterarme por Francisca de que la señora de Guermantes iría a pie a almorzar a casa de la princesa de Parma, la veía a eso del mediodía bajar de su casa con su traje de raso claro, sobre el cual su rostro era del mismo matiz, como una nube a la puesta del sol. Lo que ante mí veía eran todos los placeres del barrio de Saint-Germain, contenidos en aquel pequeño volumen como en una concha, entre aquellas gruñidas valvas de sonrosado nácar. Mi padre tenía en el ministerio un amigo, un tal A. J. Moreau, el cual, para distinguirse de los demás Moreau, tenía cuidado de hacer preceder siempre su apellido de estas dos iniciales, de suerte que se le llamaba para abreviar A. J., pues este AJ se encontró no sé cómo en posesión de una butaca para una soirée de la gala de la ópera. Se la mandó a mi padre y como la Berma, a quien yo no había vuelto a ver trabajar desde mi primera decepción, había de representar un acto de Fedra, mi abuela consiguió que mi padre me diera esa entrada. A decir verdad, yo no concedía ningún valor a esta posibilidad de oír a la Berma, que algunos años antes me había causado tanta agitación, y no sin melancolía comprobé mi indiferencia respecto de lo que en otro tiempo había preferido a la salud, al reposo. No es que fuese menos apasionado que entonces mi deseo de poder contemplar de cerca las preciosas parcelas de realidad que entreveía mi imaginación, pero ésta ya no la situaba ahora en la dicción de una gran actriz. Desde mis visitas a Eltsir había trasladado a ciertas tapicerías, a ciertos cuadros modernos, la fe íntima que en otro tiempo había tenido en el juego, en el arte trágico de la Berma. Como mi fe, mi deseo, no acudían ya a rendir a la adicción y a las actitudes de la Berma un culto incesante, el doble que de ellos poseía en mi corazón había languidecido poco a poco, cual esos otros dobles de los muertos del antiguo Egipto, a quienes había que alimentar constantemente para mantener su vida. Aquel arte se había tornado débil y mísero, ninguna alma profunda lo habitaba ya. En el momento en que, aprovechando el billete recibido por mi padre, subí a la gran escalera de la ópera, reparé en un hombre que iba delante de mí y al cual tomé en el primer momento por el señor de Charlus, cuyo porte tenía. Cuando volvió la cabeza para preguntar algo a un empleado, vi que me había engañado, pero no dudé, sin embargo, en situar al desconocido en la misma clase social, por la forma no sólo en que iba vestido, sino en que hablaba el encargado de recibir los billetes, y a las acomodadoras que le hacían esperar, porque, a pesar de las particularidades individuales, aún había en aquella época, entre cada hombre gomoso y rico de esta parte de la aristocracia y cualquier hombre gomoso y rico del mundo de la bolsa o de la alta industria, una diferencia marcadísima.
allí donde uno de estos últimos hubiera creído afirmar su distinción empleando un tono cortante, altanero, para con un inferior, el gran señor amable y sonriente parecía considerar ejercer la afectación de la humildad y de la paciencia, la ficción de un ser espectador cualquiera, como un privilegio de su buena educación. Es probable que al verle así, disimulando bajo una sonrisa llena de bondad el umbral infranqueable del pequeño universo que llevaba en sí más de un hijo de algún rico banquero, al entrar en ese momento en el teatro, hubiese tomado a aquel gran señor por un hombre vulgar, si es que no le había encontrado un asombroso parecido con el retrato, reproducido recientemente por los periódicos ilustrados, de un sobrino del emperador de Austria, el príncipe de Sajonia, que se encontraba precisamente en París, en aquel momento. Yo sabía que era muy amigo de los Guermantes. Al llegar cerca del encargado de recoger los billetes, oí al príncipe de Sajonia, o supuesto príncipe, que decía sonriendo: no sé el número del palco. Es su prima quien me ha dicho que no tenía más que preguntar por su palco. Quizás fuera el príncipe de Sajonia, acaso fuese la duquesa de Guermantes, a quien en ese caso podría yo ver viviendo uno de los momentos de su vida inimaginable en la platea de su prima, a quien sus ojos veían en pensamiento cuando decía su prima, que me ha dicho que no tenía más que preguntar por su palco. De manera que aquella mirada sonriente y particular y aquellas palabras tan sencillas me acariciaban el corazón, mucho más de lo que hubiera podido un ensueño abstracto, con las antenas alternativas de una felicidad posible y de un prestigio incierto. A lo menos, al decir aquella frase al encargado de recoger los billetes, empalmaba con una vulgar soirée de mi vida cotidiana un paso eventual hacia un mundo nuevo. El corredor que le indicaron después de haber pronunciado la palabra platea y por el que se adelantó era húmedo y agrietado y parecía conducir a unas grutas marinas, al reino mitológico de las ninfas de las aguas. Ante mí tenía tan solo a un caballero puesto de etiqueta que se alejaba, pero yo, por mi parte, hacía jugar en torno a él como con un reflector torpe y sin conseguir aplicarla exactamente a él la idea de que aquel era el príncipe de Sajonia y que iba a ver a la duquesa de Guermantes, y aun cuando estuviera solo, esta idea exterior a él, impalpable, inmensa y cortada como una proyección, parecía precederle y guiarle, cual esa divinidad invisible para el resto de los hombres que se yergue al lado del guerrero griego. Llegué a mi asiento mientras trataba de dar con unos versos de Fedra que no recordaba exactamente. Tal como yo me lo recitaba, no tenía el número de sílabas requerido, pero como yo no intentaba contarlas, entre su desequilibrio y un verso clásico me parecía que no existía ninguna medida común. No me hubiera extrañado que hubiese sido preciso quitar más de 6 sílabas a aquella frase monstruosa para hacer de ella un verso de 12, pero de pronto lo recordé: las irreductibles asperezas de un mundo inhumano se aniquilaron mágicamente. Las sílabas del verso llenaron luego la medida de un alejandrino. Lo que el verso tenía de sobra se desprendió con tanta facilidad y tan ágilmente como una pompa de aire que sale a estallar a la superficie del agua. Y, en efecto, aquella enormidad con que yo había luchado no era más que una sola sílaba. Cierto número de butacas de orquesta habían sido puestas a la venta en contaduría y adquiridas por snobs o curiosos que querían contemplar gentes a quienes no hubieran tenido otra ocasión de ver de cerca, y era verdaderamente un poco de su verdadera vida mundana, habitualmente oculta, lo que podía examinarse públicamente, pues como la princesa de Parma había distribuido por sí misma entre sus amigos los palcos, las delanteras y las plateas, la sala era como un salón donde cada cual cambiaba de sitio, iba a sentarse aquí o allá, cerca de una amiga. A mi lado estaban gentes vulgares que, sin conocer a los abonados, querían hacer ver que eran capaces de reconocerlos y los nombraban en voz alta. Añadían que esos abonados venían aquí como a su salón, queriendo decir con esto que no ponían atención a las obras que se representaban, pero lo que ocurría era precisamente lo contrario. Un estudiante genial que ha tomado una butaca para oír a la berma no piensa en otra cosa que en no ensuciar sus guantes, en no molestar, en propiciarse al vecino que la casualidad le ha deparado, en perseguir con una sonrisa interminable la mirada fugaz
en esquivar con expresión descortés el encuentro con la mirada de una persona conocida que ha descubierto en la sala y a la que, después de 1000 perplejidades, se decide a ir a saludar en el momento en que los 3 golpes, sonando antes de que haya llegado a ella, la obligan a huir como los hebreos del Mar Rojo, entre las olas encrespadas de los espectadores y de las espectadoras a quienes ha hecho levantarse y a los cuales desgarra los trajes o aplasta las botas. Las gentes del gran mundo, en cambio, precisamente porque estaban en sus palcos, detrás del balconcillo en forma de terraza, como en unos saloncillos colgantes a los que hubiesen quitado uno de sus tabiques, o en cafés pequeños donde se va a tomar un bavroise sin intimidarse por los espejos con marco de oro y las sillas rojas del establecimiento de carácter napolitano, porque posaban una mano indiferente en los dorados troncos de las columnas que sostenían aquel templo del arte lírico, porque no se sentían afectadas por los excesivos honores que parecían rendirles dos figuras esculpidas que tendían hacia los palcos palmas y laureles. Sólo ellos habrían tenido el espíritu libre para escuchar la obra solamente con que hubiesen tenido espíritu. Al principio no hubo más que unas vagas tinieblas en las que se encontraban súbitamente, como el rayo de una piedra preciosa que no se ve, la fosforescencia de unos ojos célebres, o como un medallón de Enrique IV recortado sobre un fondo negro, el perfil inclinado del duque de Humel, a quien una dama invisible gritaba: «Permítame, monseñor, que le quite el gabán», a pesar de que el príncipe respondía: «Pero, ¿cómo? Por Dios, señora de Ambresac». Ella lo hacía, no obstante esta vaga defensa, y era envidiada por todas a causa de semejante honor. Pero en las demás plateas, casi en todas, las blancas deidades que habitaban aquellas moradas sombrías se habían refugiado contra las oscuras paredes y permanecían invisibles. Sin embargo, a medida que el espectáculo avanzaba, sus formas, vagamente humanas, se destacaban blandamente una tras otra de las profundidades de la noche que tapizaban y, alzándose hacia la claridad, dejaban que emergiesen sus cuerpos semidesnudos y venían a detenerse en un límite vertical, y en la superficie claroscura en que sus brillantes rostros aparecían tras el risueño, espumoso y ligero romper de olas de sus abanicos de plumas, bajo sus cabelleras de púrpura enmarañadas, de perlas que parecían haber encorvado la ondulación de la pleamar. Después comenzaban las butacas de orquesta, el retiro de los mortales, por siempre separado del sombrío y transparente reino a que servían acá y allá de frontera en su superficie líquida y compacta, los ojos límpidos y reverberantes de las diosas de las aguas, porque los tauretillos de la ribera, las formas de los monstruos de la orquesta, se pintaban en aquellos ojos siguiendo tan solo las leyes de la óptica y según su ángulo de incidencia, como ocurre con esas dos partes de la realidad exterior, a las que, sabiendo que no poseen, por rudimentaria que sea, un alma análoga a la nuestra, juzgaríamos insensato dirigir una mirada o una sonrisa. Los minerales y las personas con quienes no estamos en relación, del lado acá, al revés que en el límite de su dominio, las radiantes hijas del mar se volvían a cada instante sonriendo a los barbudos tritones colgados de las sinuosidades del abismo, o hacia algún semidios acuático que tenía por cráneo un canto pulimentado sobre el cual había depositado la ola una alga lisa y por mirada un disco de cristal de roca. Inclinábanse hacia ellos, les ofrecían bombones, a veces la ola se entreabría ante una nueva Nereida que, tardía, sonriente y confusa, acababa de florecer desde el fondo de la sombra. Después, acabado el acto, sin esperar ya a oír los melodiosos rumores de la tierra que las habían atraído a la superficie, sumergiéndose todas a la vez, las diversas hermanas desaparecían en la noche. Pero de todos aquellos retiros a cuyo umbral traía a las diosas curiosas, que no dejan que nadie se les acerque, el ligero cuidado de distinguir las obras de los hombres, el más afamado era el bloque de semioscuridad conocido por el nombre de platea de la princesa de Guermantes. Como una gran diosa que preside de lejos los juegos de las divinidades inferiores, la princesa se había quedado voluntariamente un poco al fondo, en un canapé lateral, rojo como una roca de coral, al lado de una ancha reverberación vidriosa que era probablemente una luna y que hacía pensar en una sección que un rayo de luz hubiera practicado perpendicular, oscura y líquida, en el cristal deslumbrado de las aguas.
pluma y corola a un tiempo, como ciertas floraciones marinas, una gran flor blanca, aterciopelada como un ala, descendía desde la frente de la princesa a lo largo de una de sus mejillas, cuya inflexión seguía con flexibilidad coqueta, amorosa y viva, y parecía encerrarla a medias como un huevo rosa en la blandura de un nido de martinete. Sobre la cabellera de la princesa, bajando hasta sus cejas, recogida luego más abajo, a la altura de su pecho, se extendía una redecilla hecha de esas conchas blancas que se pescan en ciertos mares australes y que estaban entretejidas con perlas, mosaico marino, surgido apenas de las olas, que por momentos se encontraba sumido en la sombra, en cuyo fondo, aun entonces, se revelaba una presencia humana por la brillante movilidad de los ojos de la princesa, la belleza que ponía a ésta muy por encima de las demás hijas fabulosas de la penumbra, no estaba por entero material e inclusivamente inscrita en su nuca, en sus hombros, en sus brazos, en su talle, pero la línea deliciosa e inacabada de éste era el exacto punto de partida, el cebo inevitable de las líneas invisibles en que el ojo no podía menos de prolongarlas, maravillosas, engendradas en torno a la mujer, como el espectro de una figura ideal proyectada sobre las tinieblas. Es la princesa de Guermantes, dijo mi vecina al caballero que estaba con ella, teniendo cuidado de poner delante de la palabra princesa muchas p, indicando que tal denominación era ridícula, no ha escatimado sus perlas, lo que es yo, me parece que si tuviera tantas no haría tanta ostentación de ellas, no me parece que eso sea elegante. Y sin embargo, al reconocer a la princesa todos los que trataban de saber quién estaba en la sala sentían que se alzaba en su corazón el trono legítimo de la belleza. En efecto, con la duquesa de Luxemburgo, con la señora de Morienval, con la de Saint-Nevers, con tantas otras, lo que permitía identificar su rostro era la conexión de sus gruesas narices rojas, con un hocico de liebre o de dos mejillas arrugadas con un fino bigote. Estos rasgos eran, por lo demás, suficientes para encantar, ya que, como sólo tenían el valor convencional de una escritura, permitían leer un nombre célebre y que imponía, pero también acababan por dar la idea de que la fealdad tiene algo de aristocrático y que es indiferente que el rostro de una gran dama, con tal de ser distinguido, sea bello. Pero, de igual modo que algunos artistas, que en lugar de las letras de su nombre ponen al pie de sus lienzos una forma bella por sí misma, una mariposa, un lagarto, una flor, así era la forma de un cuerpo y un rostro deliciosos, los que la princesa ponía en un ángulo de su palco, demostrando con ello que la belleza puede ser la más noble de las firmas, porque la presencia de la señora de Guermantes, que sólo traía al teatro personas que el resto del tiempo formaban parte de su intimidad, era, a los ojos de los aficionados a la aristocracia, el mejor certificado de autenticidad del cuadro que presentaba su platea, a modo de ovación de una escena de la vida familiar y especial de la princesa en sus palacios de Múnich y de París. Como quiera que nuestra imaginación es como un órgano de berbería descompuesto, que toca siempre otra cosa que el aire adecuado. Cada vez que yo había oído hablar de la princesa de Guermantes Baviera, el recuerdo de ciertas obras del siglo XVI había empezado a cantar en mí. Necesitaba despojarla de ese recuerdo, ahora que la veía ofreciendo bombones helados a un señor grueso puesto de frac. Claro es que yo estaba muy lejos de sacar de esto la consecuencia de que ella y sus invitados fuesen seres como los demás. Comprendía perfectamente que lo que allí hacían no era sino un juego y que, para preludiar los actos de su vida verdadera, de la que sin duda no era aquí donde vivían la parte más importante, se ponían de acuerdo en virtud de ritos para mí ignorados, fingían ofrecer y rehusar bombones, gesto despojado de su significación y regulado de antemano como el paso de una bailarina que poco a poco se alza sobre la punta del pie y voltea en torno un velo. ¿Quién sabe? ¿Acaso en el momento en que ofrecía sus bombones decía la diosa en tono de ironía, la estaba viendo sonreír? ¿Quiere usted bombones? ¿Qué me importaba? Me hubiera parecido de un delicioso refinamiento la deliberada sequedad, o lo Mérimée, o a lo Meillac, de esas palabras dirigidas por una diosa a un semidios que sabía cuáles eran los pensamientos sublimes que entrambos resumían, sin duda,
para el momento en que se pusiesen de nuevo a vivir su verdadera vida y que, prestándole a aquel juego, respondía como la misma malicia misteriosa: sí, quiero una cereza. Y yo habría escuchado ese diálogo con la misma avidez con que hubiese oído tal escena de El marido de la debutante, en que la ausencia de poesía, de grandes pensamientos, cosas para mí tan familiares y que supongo que Meilhac hubiera sido capaz mil veces de poner en su obra, me parecía por sí sola una elegancia convencional, o por lo mismo tanto más misteriosa y más instructiva. Aquel gordo es el marqués de Ganancé, dijo con expresión resignada mi vecino, que había oído mal el nombre murmurado detrás de él. El marqués de Palancí, con el cuello tendido, la cara oblicua, pegado su abultado ojo redondo al cristal del monóculo, se movía lentamente en la sombra transparente y parecía no ver al público de la orquesta, ni más ni menos que un pez que pasa, ignorante de los visitantes curiosos, allende del encristalado tabique de un acuario. A veces se detenía, venerable, resoplante, mujoso, y los espectadores no hubieran podido decir si sufría, dormía, nadaba, estaba ahogando o respiraba solamente. Nadie excitaba en mí tanta envidia como él, por lo habituado que parecía estar aquella platea y por la indiferencia con que dejaba que las princesas le tendiesen bombones. Ella echaba entonces sobre él una mirada de sus hermosos ojos tallados en un diamante, que parecía fluidificar en aquellos momentos la inteligencia y la amistad, pero que, cuando estaba en reposo, reducidos a su pura belleza material, a su solo brillo mineralógico, sin el menor reflejo, los cambiaba de lugar ligeramente, incendiaban la profundidad del patio de butacas de fuegos inhumanos, horizontales, espléndidos. Mientras tanto, como el actor de Fedra que representaba a la Berma iba a empezar, la princesa vino a la delantera de la platea. Entonces, como si también ella fuese una aparición de teatro, en la zona diferente de luz que atravesó, vi cambiar no sólo el color, sino la materia de aquellas galas, y en la platea en seco, emergida, ya que ya no pertenecía al mundo de las aguas, la princesa, dejando de ser una nereida, apareció enturbantada de blanco y azul, como una maravillosa trágica vestida de Zaira o quizás de Orosmana. Después, cuando se hubo sentado en primera fila, vi que el suave nido de martinete que protegía muellemente el nácar rosa de sus mejillas era blanco, brillante y aterciopelado, una inmensa ave del paraíso. Mis miradas, sin embargo, fueron distraídas de la platea de la princesa de Guermantes por una mujercita mal vestida, fea, de ojos de fuego, que vino, seguida de dos jóvenes, a sentarse a algunas butacas más allá de la mía. Después se alzó el telón. No pude percatarme sin melancolía de que nada me quedaba de mis disposiciones de antaño, cuando, para no perder ni un ápice del extraordinario fenómeno que hubiera ido a contemplar al fin del mundo, tenía mi espíritu preparado, como esas placas sensibles que los astrónomos van a instalar al África o a las Antillas, con miras a la escrupulosa observación de un cometa o de un eclipse, cuando temblaba de que alguna nube, mala disposición del artista, incidente en el público, impidiese que el espectáculo se produjera en su máxima intensidad, cuando hubiera creído no asistir a él en las mejores condiciones, sino hubiera ido precisamente al teatro que le estaba consagrado, como un altar, donde me parecía entonces también que formaban parte, aunque accesoria, de su aparición bajo el teloncillo rojo los acomodadores de clavel blanco, nombrados por ella, el arranque de la nave por encima de un patio de butacas llenos de gente mal vestida, las acomodadoras que vendían un programa con sus fotografías, los castaños del Square, todos los camaradas, las confidentes de mis impresiones de entonces y que me parecían inseparables de ellas, Fedra, la escena de la declaración, la Berma, tenía entonces para mí una especie de existencia absoluta. Situadas fuera del mundo de la existencia corriente, existían por sí mismas, tenía yo que ir hacia ellas, penetraría de ellas lo que pudiera y al abrir de par en par mis ojos y mi alma, absorbería bien aún alguna de ellas, pero qué agradable me parecía la vida. La insignificancia de la que yo vivía no tenía ninguna importancia, como no la tienen los momentos en que uno se viste, en que se prepara para salir, ya que allende eso existían, de una manera absoluta, buenas y difíciles de abordar, imposibles de poseer por entero, esas realidades más sólidas, Fedra,
la manera de recitar de la Verma, saturado de estas imaginaciones sobre la perfección en el arte dramático de que hubiera podido extraerse entonces una importante dosis si en aquellos tiempos se hubiese analizado mi espíritu en cualquier minuto del día y acaso de la noche que fuese. Era yo como una pila que desarrollara su actividad y había llegado un momento en que, enfermo, incluso aun cuando hubiese creído morir por ello, hubiera sido necesario que fuese a oír a la Verma. Pero ahora, como una colina que, vista de lejos, parece hecha de azul, mientras que de cerca entra en nuestra visión vulgar de las cosas, todo eso había dejado el mundo de lo absoluto y ya no era sino una cosa parecida a las demás, de que yo adquiría conocimiento porque estaba allí. Los artistas eran gentes de la misma esencia que las que yo conocía, que trataban de decir lo mejor posible aquellos versos de Fedra, que ya no formaban una esencia sublime e individual, separada de todo, sino unos versos más o menos logrados, prontos a reintegrarse a la inmensa materia de los versos franceses con que estaban mezclados. Sentía yo un decaimiento tanto más profundo cuanto que si el objeto de mi deseo, terco y operante, no existía ya, en desquite, las mismas disposiciones para un ensoñar fijo que cambiaba de año en año, pero que me llevaban a un impulso brusco, indiferente al peligro, seguían existiendo siempre. Tal día en que, enfermo, salía para ir a ver en un castillo un cuadro de Elzir, una tapicería gótica, se parecía hasta tal punto al día en que había tenido que salir para Venecia, en aquel otro en que había ido a oír a la Verma, o salido para Balbec, que de antemano sentía que el objeto presente de mi sacrificio me dejaría indiferente al cabo de poco tiempo, que entonces podría pasar muy cerca de él sin ir a ver aquel cuadro, aquellas tapicerías por las que en aquel momento hubiera afrontado tantas noches sin sueño, tantas crisis dolorosas. Sentía, por la inestabilidad de su objeto, la vanidad de mi esfuerzo y al mismo tiempo su enormidad, en la que no había creído como esos neurasténicos cuya fatiga se duplica al hacerles notar que están fatigados. Mientras tanto, mi ensoñar comunicaba prestigio a cuanto podía referirse a él, y aun en mis deseos más carnales, orientados siempre en un determinado sentido, concentrados en torno a un mismo sueño, hubiera podido reconocer como primer motor una idea a la que hubiera sacrificado mi vida y en el punto más central de ella, como en mis ensueños durante las tardes de lectura en el jardín de Combray, estaba la idea de la perfección. Ya no tuve la misma indulgencia que en otro tiempo para las justas intenciones de ternura o de cólera que había observado entonces en el papel y en el juego de Aricia, de Ismene y de Hipólito. No es que los artistas eran los mismos, no tratasen con la misma inteligencia de dar aquí a su voz una inflexión acariciante o una ambigüedad calculada, o más allá, a sus gestos, una amplitud trágica o una dulzura suplicante. Sus entonaciones mandaban a la voz, sé suave, canta como un ruiseñor, acaricia, o, por el contrario, tórnate furiosa, y entonces se precipitaban sobre ella para tratar de arrastrarla en su frenesí. Pero ella, rebelde, permanecía exterior a su dicción, seguía siendo irreductiblemente su voz natural, con sus defectos o con sus encantos materiales, su vulgaridad o su afectación cotidiana, y desplegaba así un conjunto de fenómenos acústicos o sociales que no había alterado el sentimiento de los versos recitados. Asimismo, el ademán de los artistas decía a sus brazos, a su peplo, sed majestuosos, pero los miembros insumisos dejaban que se pavonease entre el hombro y el codo un bíceps que no sabía nada del papel. Continuaban expresando la insignificancia de la vida de todos los días y sacando a luz, en lugar de los matices racinianos, conexiones musculares y los paños que alzaban volvían a caer conforme a una vertical en que sólo se los disputaba las leyes de la caída de los cuerpos, una flexibilidad insípida y textil. En este momento, una damisela que estaba cerca de mí exclamó, ni un aplauso, y qué arreglada está, pero es demasiado vieja, no puede más. En estos casos se renuncia. Ante los siseos de los vecinos, los dos jóvenes que estaban con ella trataron de obligarla a que estuviese tranquila, y su furor sólo se desencadenaba ya en sus ojos. Este furor no podía, por otra parte, dirigirse más que contra el éxito, contra la gloria, puesto que la Berma que tanto dinero había ganado no tenía más que deudas.
aceptando siempre citas de negocios o de amistad a las que no podía acudir. Tenía en todas las calles cazadores que corrían a desacreditarla, en los hoteles habitaciones reservadas de antemano y que nunca iba a ocupar, océanos de perfumes para lavar a sus perros, rescisiones de contratos que pagar a todos los directores, a falta de gastos más considerables y menos voluptuosa que Cleopatra, habría encontrado manera de comerse en continentales y en coches de la urbana, provincias y reinos, pero la damisela era una actriz que no había tenido suerte y había consagrado un odio mortal a la berma. Esta acababa de entrar en escena, entonces, oh milagro, como esas lecciones que nos hemos agotado realmente en aprender por la noche y que encontramos en nosotros sabidas de memoria después que hemos dormido, como esos rostros de muerto que los esfuerzos apasionados de nuestra memoria persiguen sin volver a encontrarlos y que, cuando ya no pensamos en ellos, están ahí ante nuestros ojos, con la semejanza de la vida, el talento de la berma que había huido de mí cuando yo trataba tan ávidamente de aprender su esencia, ahora, al cabo de estos años de olvido, en esta hora de indiferencia, se imponía con la fuerza de la evidencia a mi admiración. En otro tiempo, para tratar de aislar ese talento, deducía yo, en cierto modo, de lo que oía, el papel mismo, el papel, parte común a todas las actrices que representaban Fedra y que yo había estudiado de antemano para ser capaz de sustraerlo, de no recoger como residuo sino el talento de la berma, pero ese talento que yo trataba de percibir fuera del papel formaba no más que una sola cosa con él. Así, en un gran músico, parece que tal era el caso de Ventuville cuando tocaba el piano, su juego es de un pianista tan grande que ya ni siquiera se sabe si es artista, si es pianista o no, porque como no interpone todo ese aparato de esfuerzos musculares, coronados acá y allá por brillantes efectos, toda esa salpicadura de notas en que, por lo menos el oyente, que no sabe por dónde se anda, cree hallar el talento en su realidad material, tangible. Ese juego se ha hecho tan transparente, tan henchido de aquello que interpreta, que no se le ve ya a él mismo, y ya no es más que una ventana que da a una obra maestra. Yo había podido distinguir las intenciones que rodeaban como una orla majestuosa o delicada la voz y la mímica de Aricia, de Ismene, de Hipólito, pero Fedra se las había interiorizado y mi espíritu no había conseguido arrancar a la adicción y a las actitudes, aprender en la avara simplicidad de sus superficies unidas esos hallazgos, esos efectos, que no sobresalían de ellas de tan profundamente como en ellas se habían reabsorbido, la voz de la berma, en que no subsistía ni un solo residuo de materia inerte y refractaria al espíritu, no dejaba distinguir en torno a sí el sobrante de lágrimas que se veía correr por sobre la voz de mármol, de Aricia o de Ismene, sino que había sido delicadamente flexibilizada en sus menores células, como el instrumento de un gran violinista en el cual se quiere, cuando se dice que tiene un hermoso sonido, alabar no una particularidad física, sino una superioridad de alma, como en el paisaje antiguo donde en el lugar antes ocupado por una ninfa desaparecida hay una fuente inanimada, una intención discernible y concreta habíase trocado en ella, en alguna calidad del timbre, de una limpidez extraña, adecuada y fría, los brazos de la berma, que los mismos versos, con la misma emisión con que hacían salir su voz de sus labios, parecían alzar sobre su pecho como esos follajes que el agua cambia de lugar al huir, su actitud en escena, que había constituido lentamente, que modificaría aún y que estaba hecha de razonamientos de otra profundidad que aquellos cuya huella se percibía en los ademanes de sus camaradas, pero de razonamientos que habían perdido su origen voluntario, fundidos en una especie de irradiación en que hacían palpitar en torno al personaje de Fedra elementos ricos y complejos, pero que el espectador fascinado tomaba no por un acierto del artista, sino por un dato tomado de la vida, aquellos mismos velos blancos que, extenuados y fieles, parecían materia viva y como que hubiesen sido hilados por el sufrimiento semipagano, semijansenista, en torno al cual se contraían como un capullo de gusano de seda frágil y friolento. Todo ello, voz, actitudes, ademanes, no eran en torno al cuerpo de una idea que es un verso, cuerpo que,
al revés que los cuerpos humanos, no están ante el alma como un obstáculo opaco que impida percibirla, sino como una vestidura purificada, vivificada, en que aquella se difunde y en que vuelve a encontrársela. Otra cosa que envolturas suplementarias, que en lugar de ocultarla destacaban más espléndidamente el alma, que se las había asimilado y se había esparcido por ellas, no eran sino oleadas de sustancias diversas, que se han tornado traslúcidas, cuya superposición no hace sino refractar más ricamente el rayo central y prisionero que las atraviesa, y hacer más extensa, más preciosa y más bella la materia embebida de llama en que está infundido. Así, la interpretación de la Verma era, en torno a la obra, una segunda obra vivificada también por el genio de Racine. Mi impresión, a decir verdad, más agradable que la de otro tiempo, no era diferente a la de entonces, sólo que ya no la cotejaba con una idea previa, abstracta y falsa del genio dramático, y comprendía que el genio dramático era justamente eso. Pensé, de repente, que si no había sentido placer la primera vez que había oído la Verma, es que, como en otro tiempo, cuando encontraba a Gilberta en los campos silíceos, llegaba a ella con un deseo demasiado grande. Entre las dos decepciones, quizás no había sólo esa semejanza, sino también otra, más profunda, la impresión que nos causa una persona, una obra o una interpretación fuertemente caracterizadas es particular. Hemos aportado con nosotros las ideas de belleza, amplitud de estilo, patético, que en rigor podríamos tener la ilusión de reconocer en la trivialidad de un talento, de un rostro correcto, pero nuestro espíritu atento tiene ante sí la insistencia de una forma que no posee equivalente intelectual, cuya incógnita necesita despejar, oye un sonido agudo, una entonación extrañamente interrogativa, se pregunta, ¿es hermoso lo que siento? ¿Es admiración? ¿Es esto la riqueza de colorido, la nobleza, el poderío? Y lo que de nuevo le responde es una voz aguda, es un tono curiosamente interrogador, es la impresión despótica producida por un ser a quien no se conoce, completamente material, y en la que no queda ningún espacio vacío para la amplitud de la interpretación. Y a eso obedece que sean las obras verdaderamente bellas, si las oímos sinceramente, las que más deben decepcionarnos, porque en la colección de nuestras ideas no hay ninguna que responda a una impresión individual. Esto era precisamente lo que me demostraba el juego de la Verma. Aquello era realmente la nobleza, la inteligencia de la dicción. Ahora me daba yo cuenta de los méritos de una interpretación amplia, poética, vigorosa, o más bien era aquello a lo que se ha convertido en otorgar esos títulos, pero del mismo modo que se da el nombre de Marte, de Venus, de Saturno, a estrellas que no tienen nada de mitológico. Sentimos en un mundo, pensamos, denominamos en otro, podemos establecer entre ambos una concordancia, pero no colmar el intervalo que los separa. Es muy poco ese intervalo, esa falla que tuve yo que cruzar cuando el primer día que había ido a ver trabajar a la Verma, habiéndola escuchado con todos mis oídos, me había costado algún trabajo volver a reunir mis ideas de nobleza, de interpretación, de originalidad, y no había estallado en aplauso hasta después de un momento de vacío, como si naciesen no de mi misma impresión, sino como si los refiriese a mis ideas previas, al deleite que sentía al decirme por fin oigo a la Verma, y la diferencia que hay entre una persona, una obra fuertemente individual y la idea de la belleza existe también, igualmente grande, entre lo que esa persona o esa otra nos hacen sentir y las ideas de amor, de admiración. Así no se las reconoce. Yo no había sentido placer al oír a la Verma, como tampoco lo sentía al ver a Gilberta. Me había dicho, luego es que no la admiro, mas, con todo, solo pensaba entonces en profundizar en el juego de la Verma, nada más que de eso estaba preocupado. Trataba de abrir mi pensamiento lo más ampliamente posible para recibir todo lo que contenía. Ahora comprendía que era justamente eso, admirar. Ese genio de que la interpretación de la Verma era solamente la revelación, ¿era realmente tan solo el genio de Racine? Lo creí al pronto.
Había de salir de mi engaño una vez acabado el acto de Fedra, después de las llamadas del público, durante las cuales la antigua actriz, rabiosa, irguiendo su talla minúscula, sesgando el cuerpo, inmovilizó los músculos de su rostro y puso los brazos en cruz sobre el pecho para demostrar que ella no se mezclaba a los aplausos de los demás y hacer más evidente una protesta que juzgaba sensacional, pero que pasó inadvertida. La obra siguiente era una de las novedades que en otro tiempo se me antojaba, por su falta de celebridad, que tenían que parecer por fuerza endebles, extrañas, desprovistas como estaban de existencia fuera de la representación que de ella se daba, pero no tenía, como con una obra clásica, la decepción de ver que la eternidad de una obra maestra no poseía más extensión que la del escenario, ni más duración que la de una representación que la desempeñaba tan bien como una oración de circunstancias. Además, a cada tirada que sentía yo que gustaba al público y que un día habría de ser famosa, a falta de la celebridad que no había podido tener en el pasado, le añadía la que habría de tener en el porvenir, por un esfuerzo de espíritu inverso, del que consiste en representarse las obras maestras en el tiempo de su inconsciente aparición, cuando su título, que hasta ese punto no se había oído aún, no parecía que hubiera de ser incluido un día, confundido en una misma luz, emparejado con los títulos de las demás obras del autor. Y este papel sería puesto un día en la lista de los más hermosos suyos, al lado del de Fedra, no porque en sí mismo no estuviese desnudo de todo valor literario, pero es que la Verma estaba en él tan sublime como en Fedra. Entonces comprendí que la obra del escritor no era para la trágica más que una materia, punto menos que indiferente en sí misma, para la creación de su obra maestra de interpretación, como el gran pintor que yo había conocido en Balbec, Elzir, había encontrado el motivo de dos cuadros de parejo mérito en un edificio escolar sin carácter y en una catedral que es por sí misma una obra maestra, y así como el pintor disuelve casa, carreta, personajes en algún gran efecto de luz que los hace homogéneos, la Verma extendía vastos paños de terror, de ternura sobre las palabras fundidas, por igual, allanadas todas a todas o todas realzadas a una y que un artista mediocre hubiera recortado una tras otra. Sin duda, cada una de ellas tenía su inflexión propia, y la dicción de la Verma no impedía que se distinguiese el verso. No es ya un primer elemento de complejidad ordenada, es decir, de belleza, cuando al oír una rima, es decir, algo que es a la vez semejante y distinto respecto de la rima precedente, que es producido por ésta, pero que introduce en ella la variación de una idea nueva, se sienten dos sistemas que se superponen, uno de pensamiento, otro de métrica. Pero la Verma, sin embargo, hacía entrar las palabras, hasta los versos inclusive, las tiradas, en conjuntos más vastos, en cuya frontera era un hechizo verlos, obligados a detenerse, a interrumpirse. Así un poeta se deleita en hacer vacilar por un instante en la rima la palabra que va a lanzarse, y un músico en confundir las palabras diversas del libreto en un mismo ritmo que las contraría y las arrastra. Tanto en las frases del dramaturgo moderno como en los versos de Racine, la Verma sabía introducir esas vastas imágenes de dolor, de nobleza, de pasión, que eran obras maestras suyas y en las que se la reconocía como en retratos que ha pintado con modelos diferentes se reconoce a un pintor. Yo no hubiera deseado ya, como en otro tiempo, poder inmovilizar las actitudes de la Verma, el hermoso efecto de color que daba sólo por un instante en una iluminación inmediatamente desvanecida y que no se reproducía, ni hacerle repetir 100 veces un verso. Comprendía que mi deseo de antaño era más exigente que la voluntad del poeta, de la trágica, del gran artista decorador que era su director de escena, y que aquel hechizo, esparcido a vuelo sobre un verso, aquellos inestables ademanes perpetuamente transformados, aquellos cuadros sucesivos, eran el resultado fugitivo, el fin momentáneo, la móvil obra maestra que el arte teatral se proponía y que destruiría, al querer fijarla, la atención de un oyente demasiado apasionado. Ni siquiera me interesaba ir otro día a oír de nuevo a la Verma, estaba satisfecho de ella, cuando admiraba demasiado para que no me defraudase el objeto de mi admiración, fuese ese objeto Gilberta o la Verma, era cuando pedía de antemano a la impresión del día siguiente el placer que me había negado la impresión de la víspera.
sin tratar de profundizar en el goce que acababa de sentir y del que acaso hubiera podido hacer un uso más fecundo, me decía, como antaño, cierto compañero mío de colegio, verdaderamente es la berma a quien pongo la primera, aun sintiendo confusamente que el genio de la berma no era acaso traducido muy exactamente por esta afirmación de mi preferencia y por ese puesto de primera otorgado, cualquiera que fuese, por lo demás, la tranquilidad que me trajeran. En el momento en que la segunda obra empezó, volví la mirada hacia la platea de la señora de Guermantes. La princesa, con un movimiento engendrador de una deliciosa línea que mi espíritu perseguía en el vacío, acababa de volver la cabeza hacia el fondo de la platea. Los invitados estaban de pie, vueltos también hacia el fondo, y entre la doble hilera que formaban, con su aplomo y su grandeza de diosa, pero con una dulzura desconocida, que, por llegar tan tarde y hacer levantarse a todo el mundo a mitad de la representación, barajaba las muselinas blancas en que estaba envuelta, y la expresión hábilmente ingenua, tímida y confusa, con su sonrisa victoriosa, la duquesa de Guermantes, que acababa de entrar, fue hacia su prima, hizo una profunda reverencia a un joven rubio que estaba sentado en primer término y, volviéndose hacia los monstruos marinos y sagrados que flotaban en el fondo del antro, dirigió a aquellos semidioses del Jockey Club, que en aquel momento y particularmente el señor de Palancy fueron los hombres que más me hubiera gustado ser, un saludo familiar de antigua amiga, alusiones a lo cotidiano de sus relaciones con ellos desde hacía 15 años. Yo sentía el misterio, pero no podía descifrar el enigma de aquella mirada sonriente que dirigía a sus amigos en el fulgor aterciopelado con que esa mirada brillaba mientras abandonaba su mano a unos y a otros, y que, si yo hubiera podido descomponer su prisma, analizar sus cristalizaciones, acaso me hubiera revelado la esencia de la vida desconocida que en ella aparecía en aquel momento. El duque de Guermantes seguía a su mujer, con los reflejos de su monóculo, la risa de su dentadura, la blancura de su clavel o de su pechera plisada, que dejaban aparte, para hacer lugar a su luz, sus cejas, sus labios, su frac, con un ademán de su mano extendida que bajó hasta los hombros de ellos, erguido, sin volver la cabeza, ordenó que se sentaran de nuevo a los monstruos inferiores que le hacían sitio, y se inclinó profundamente ante el joven rubio. Si hubiera dicho que la princesa había adivinado que su prima, de quien se burlaba, a lo que se decía, por lo que llamaba ella sus exageraciones, nombre que, desde el punto de vista ingeniosamente francés y esencialmente moderado, tomaban pronto la poesía y el entusiasmo germánicos, había de llevar aquella noche uno de esos tocados con que a la duquesa le parecía disfrazada, y hubiese querido darle una lección de gusto. En lugar de los maravillosos y suaves plumajes que de la cabeza de la princesa descendían hasta su cuello, en lugar de su redecilla de conchas y de perlas, la duquesa no llevaba en el pelo más que una sencilla aigrette que, dominando su nariz arqueada y sus ojos saltones, parecía la cresta de un pájaro. Su cuello y sus hombros emergían de una nibia ola de muselina sobre la que iba a batir un abanico de plumas de cisne, pero luego el traje, cuyo corpiño tenía, como único adorno, innumerables lentejuelas, bien de metal, en varillas y en cuentas, bien de brillantes, moldeaba su cuerpo con precisión enteramente británica, pero, por diferentes que fuesen entre sí uno y otro tocado, después que la princesa hubo dado a su prima la silla que hasta entonces ocupaba ella, se las vio que, volviéndose la una hacia la otra, se admiraban recíprocamente. Quizás la señora de Guermantes sonriese a la mañana siguiente cuando hablara del peinado, un tanto complicado además, de la princesa, pero seguramente declararía que no por eso estaba aquella menos encantadora y maravillosamente arreglada, y la princesa, que por principios de gusto encontraba algo un poco frío, un poco seco, un poco modisteril en la manera de vestirse de su prima, descubriría en esta estricta sobriedad un refinamiento exquisito. Por otra parte, entre ellas, la gravitación universal preestablecida de su educación neutralizaba los contrastes, no sólo de tocado, sino de actitud. En las líneas invisibles e imantadas que entre ellas tendía la elegancia de maneras, venía a expirar el natural expansivo de la princesa, mientras que la tiesura de la duquesa se dejaba atraer, doblar, tornábase blandura y hechizo.
del mismo modo que en la obra que estaban representando, para comprender lo que de poesía personal desprendía la Berma, no había más que confiar el papel que desempeñaba y que sólo ella podía desempeñar a cualquier otra actriz. El espectador que hubiese alzado los ojos hacia la barandilla de la platea hubiese visto en dos palcos como un arreglo que ellas creían recordaba los de la princesa de Guermantes, daba sencillamente a la baronesa de Morienbal una traza excéntrica, pretenciosa e inadecuada, y como un esfuerzo, a la vez terco y costoso, por imitar el vestir y la distinción de la duquesa de Guermantes, hacía solamente que la señora de Cambremer se asemejase a una pensionista provinciana, montada en alambre, tiesa, seca y puntiaguda, con un penacho de coche fúnebre erguido verticalmente en el pelo. ¿Acaso el puesto de esta última no estuviese en una sala en que los palcos, incluso los de los pisos más altos, que desde abajo parecían grandes banastas punteadas de flores humanas y unidas a la bóveda de la sala por las rojas bridas de sus separaciones de terciopelo, componían solamente, con las mujeres más brillantes del año, un efímero panorama que las muertes, los escándalos, las enfermedades, las rencillas modificarían bien pronto, pero que en aquel momento estaba inmovilizado por la tensión, por el calor, por el vértigo, por la elegancia y el fastidio, en esa especie de instante eterno y trágico de inconsciente espera y de tranquilo embotamiento que, retrospectivamente, parece haber precedido a la explosión de una bomba o a la primera llamarada de un incendio. La razón de que la señora de Cambremer se encontrase allí era que la princesa de Parma, desprovista de esnovismo, con la mayor parte de las altezas auténticas y en desquite, devorada por el orgullo, por el apetito de la caridad que en ella igualaba al gusto por lo que la creía las artes, había accedido acá y allá a algunos palcos a mujeres como la señora de Cambremer, que no formaban parte de la alta sociedad aristocrática, pero con quienes estaba en relación por sus obras de beneficencia. La señora de Cambremer no quitaba ojo a la duquesa y a la princesa de Guermantes, lo cual era tanto más fácil cuanto que, como no se hallaba realmente en relación con ellas, no podía parecer que mendigaba un saludo. Sin embargo, ser recibida en casa de aquellas dos grandes damas era el fin que perseguía desde hacía 10 años, con infatigable paciencia. Había calculado que sin duda llegaría a ello para dentro de 5 años, pero atacada por una enfermedad que no perdona y cuyo carácter inexorable, presumiendo de conocimientos médicos creía conocer, temía no poder vivir hasta entonces. Por lo menos aquella noche era feliz al pensar que todas estas mujeres a quienes apenas conocía verían al lado de ella a uno de sus amigos, el joven marqués de Besergent, hermano de la señora de Argencourt, que frecuentaba por igual las dos sociedades y con cuya presencia les gustaba mucho a las mujeres de la segunda ornarse ante los ojos de los de la primera. Se había sentado detrás de la señora de Cambremer en una silla puesta de través para poder mirar de soslayo a los demás palcos. Conocía a todo el mundo y para saludar con la encantadora elegancia de sus graciosas inclinaciones, de su fina cabeza de rubios cabellos, erguía a media su airoso cuerpo, con una sonrisa en sus ojos azules, con una mezcla de respeto y de desenvoltura, grabando de esta suerte con precisión en el rectángulo del plano oblicuo en que estaba situado, algo así como una de esas estampas viejas que representan un gran señor altanero y cortesano. Aceptaba a menudo ir de esta manera al teatro con la señora de Cambremer en la sala y a la salida, en el vestíbulo, permanecía valerosamente al lado de ella en medio de la multitud de amigas más brillantes que allí tenía y a quienes evitaba hablar, porque no quería molestarlas, como si hubiera ido en mala compañía. Si pasaba entonces la princesa de Guermantes, hermosa y ligera como Diana, dejando arrastrar en pos de sí una capa incomparable, haciendo que se volviesen todas las cabezas y seguida por todos los ojos, por los de la señora de Cambremer, más que por todos los demás, el señor de Beausejour se enfrascaba en una conversación con su vecino y no respondía a la sonrisa amistosa y deslumbradora de la princesa, sino por compromiso, forzado, y con la reserva bien educada y la caritativa frialdad de una persona cuya amabilidad puede haber llegado a ser momentáneamente molesta. Si la señora de Cambremer no hubiera sabido que la platea pertenecía a la princesa, hubiera reconocido de todas maneras que la señora de Guermantes era la invitada, por la mayor expresión de interés que concedía al espectáculo de la escena y de la sala para mostrarse amable con su huéspeda.
mas al mismo tiempo que esta fuerza centrífuga, una fuerza inversa, desarrollada por el mismo deseo de amabilidad, volvía la atención de la duquesa hacia su propio tocado, sobre su aigret, sobre su corpiño, y también hacia la de la princesa, de quien su prima parecía proclamarse súbdita, esclava, como si hubiese venido únicamente por verla, dispuesta a seguirla a otra parte si la titular del palco hubiera tenido antojo de irse, y sin mirar de otra manera que como a un conjunto de extranjeros que resultaba curioso examinar al resto de la sala, en que, sin embargo, contaba con gran número de amigos en cuyo palco se encontraba otras semanas y respecto de los cuales no dejaba de dar entonces pruebas de la misma lealtad exclusiva, relativista y hebdomedaria. La señora de Cambremer estaba pasmada de ver aquella noche a la duquesa, sabía que se quedaba en Guermantes hasta muy entrada la temporada y suponía que aún estuviese allí, pero le habían contado que a veces, cuando había en París un espectáculo que consideraba interesante, la señora de Guermantes hacía enganchar uno de sus coches tan pronto como había tomado el té con los cazadores, y al ponerse el sol salía al trote largo, cruzando la selva crepuscular, siguiendo después por la carretera a tomar el tren en Combray para estar en París a la noche. ¿Acaso venga expresamente de Guermantes para ir a la Berma? Pensaba con admiración la señora de Cambremer, y recordaba haber oído a Swann, en aquella jerga ambigua que le era común con el señor de Charlus. La duquesa es uno de los seres más nobles de París, de la sociedad más refinada y escogida. Por mi parte, yo, que hacía derivarse del nombre de Guermantes, del nombre de Baviera y del nombre de Condé, la vida, el pensamiento de las dos primas, ya no podía hacer lo mismo con sus rostros, puesto que los había visto. Hubiera preferido conocer su juicio sobre Fedra, de preferencia al del crítico más grande del mundo, porque en el de éste sólo hubiera encontrado inteligencia, inteligencia superior a la mía, pero de la misma naturaleza. Pero lo que pensaba la princesa y la duquesa de Guermantes, y que me hubiera proporcionado un documento inestimable sobre la naturaleza de estas dos poéticas criaturas, me lo imaginaba yo con ayuda de sus nombres, suponía en estos un encanto irracional, y con la sed y la nostalgia de un enfermo con fiebre, lo que a su opinión sobre Fedra pedía que me diesen era el encanto de las tardes de verano en que me había paseado por el camino de Guermantes.